su lugar, hermanos, y después de la carta a los romanos, que es una de las exposiciones doctrinales más magistrales que el apóstol Pablo escribió de entre todas sus epístolas, a la epístola a los hebreos le sigue, no quizás en importancia, sino también en relevancia, ya que a través de este documento o a través de esta carta, el apóstol también hace una exposición de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero también lo hace con mucha claridad. Ahora, podemos entender y podemos ver claramente que las porciones citadas a lo largo de esta carta son tomadas de las escrituras del Antiguo Testamento. Y podemos encontrar que existe también un orden en el pensamiento, en las doctrinas expuestas por el apóstol, y que obviamente esta carta, al igual que todas las cartas del Nuevo Testamento y todos los libros del Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta carta, de manera particular, no va dirigida a una iglesia local, de manera directa, sino más bien los estudiosos piensan y creen que esta carta fue dirigida a judíos cristianos que se encontraban esparcidos por el Asia Menor, por Grecia, y quizás también en parte de la Palestina. Todos estos cristianos, donde quiera que estuvieran, era para ellos este documento. Pero no solamente para ellos, sino también para la iglesia de todos los siglos. Estos cristianos a los cuales el apóstol dirige este documento estaban en un peligro inminente y en un peligro en breve tiempo que iba a acontecer. Estaban a punto de repudiar el cristianismo y volverse por completo, ya sea al judaísmo o bien también al paganismo. Ese era el peligro que estaban corriendo estos creyentes a los cuales el apóstol dirige esta carta. Una cosa que tenemos que considerar de este documento es que no ataca una herejía en particular. Es decir, no es como la carta a los Gálatas, no es como la carta a los Efesios, no es como la carta a los Romanos, sino más bien es una carta donde hace una exhortación el apóstol a los creyentes. Se puede decir que los creyentes en su postura doctrinal eran reformados, eran presbiterianos como nosotros. Pero estos cristianos estaban pasando por un periodo terrible. Estaban fatigados de la fe. Estaban cansados. Tantos acontecimientos que habían tenido que enfrentar, tanto sufrimiento que habían tenido que experimentar en su vida, y esto los había llevado a muchos de ellos a su falta de fidelidad, no solamente hacia las cosas de Dios, no solamente hacia las actividades mismas de la iglesia, sino también hacia Dios, hacia la congregación a la cual se reunían. Sí, estos cristianos habían perdido su entusiasmo. Estos cristianos habían perdido su gozo, su alegría de poder acercarse y llegar junto con los demás creyentes a adorar al Señor. Había caído el ánimo y estaban en una apatía e indiferencia hacia todas las cosas del Señor. Muchos de nosotros que nos hemos convertido del catolicismo al cristianismo, cuando iniciamos en la fe, iniciamos con un entusiasmo terrible.
Queremos abrazar el mundo con el Evangelio, queremos que todo el mundo sepa de Cristo y queremos que todo el mundo sepa que somos cristianos y andamos con todo el mundo predicándole y llamándoles para que vengan a Cristo. Y al paso del tiempo, al paso de los meses, los años, todo ese entusiasmo, por diferentes motivos, por diferentes causas, se va perdiendo. Y muchos de nosotros como cristianos caemos en la apatía, en la indiferencia. A estos cristianos lo mismo les daba hacer algo o no por la causa de Cristo. Les daba igual si iban a la iglesia o no iban a la iglesia. Les daba igual si predicaban el Evangelio o no lo predicaban. Así como muchos de nosotros. Ay, no voy a la iglesia. Pues no voy. Pues no es tan importante. ¿No? Hay cosas más importantes en la vida que ir a la iglesia todo el tiempo. ¿Cómo estar esclavizado cada 8 días en la iglesia? Lo mismo nos da si predicamos el Evangelio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en esta semana le predicaron a una persona de Cristo? No hace su mano, porque si no todas las manos se van a alzar, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros en esta semana, solo en esta semana, le hemos predicado a una persona por lo menos de Cristo? Lo mismo nos da. Todos se van a ir al infierno. El que se va a ir al infierno, pues se va a ir al infierno, ¿no? El autor de este documento, que es el apóstol Pablo, que nosotros decimos que es el apóstol Pablo, describe de manera magistral una de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender a valorar: la salvación en Jesucristo. Pero al mismo tiempo les advierte del peligro que se corre al menospreciar, al no saber valorar ese precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Ese precio que Jesús tuvo que sufrir para darnos la salvación. Esa salvación que ahora nosotros disfrutamos, esa salvación que nos da un sinnúmero de beneficios, como es entrar a la presencia del Señor, como es entrar a la misma presencia del Dios Padre Celestial, gozar de su cuidado, gozar del perdón de nuestros pecados, gozar de la vida eterna. Y les advierte del peligro de la apostasía si no perseveramos y nos mantenemos firmes en esa esperanza, a la cual, como dice el apóstol Pablo, hemos sido llamados. El mayor pecado que podemos cometer nosotros ya los cristianos es perder esa esperanza presente, esa esperanza futura y también sobre todo la eficacia de esa esperanza en nuestra vida. Es decir, que nosotros perdamos la eficacia, perdamos la eficacia de esa salvación que Jesús nos da. Fíjese bien que esta promesa escatológica que nos habla el apóstol es para que nosotros permanezcamos firmes y fieles. Porque la realidad de estos versículos es hacer que los cristianos recuerden que nuestra salvación tuvo un gran costo. No ha sido gratis. Para nosotros ha sido gratis. Pero para Dios no. Y debemos tomar en serio la profesión de nuestra fe. Debemos tomar en serio esa salvación que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo.
Y la intención de esta carta no es otra, más que nosotros nos mantengamos firmes en esta esperanza. Y por ello este pasaje nos da una serie de exhortaciones. La primera es que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza. Esta carta, como decía al principio, va dirigida a creyentes, algunos judíos convertidos al cristianismo, algunos también, pues, del pueblo gentil, pero que ante la amenaza de la incredulidad y la desobediencia permanente, ellos deben de permanecer firmes en esta esperanza. Y en esta carta nos recuerda cuál fue la actitud del pueblo hebreo después de haber salido de Egipto. Nos recuerda la manera constante en que este pueblo se rebeló contra las ordenanzas de Dios. Dice la Escritura que de toda la generación que salió de Egipto, o sea, todos los hombres, mujeres que salieron de Egipto, niños, solo 2 entraron a la tierra prometida. Las circunstancias que vivió este pueblo en el desierto los hicieron dudar de que Dios pudiera cumplir su promesa. Y al ver que no podían llegar a la tierra prometida, se desesperaron. Muchos de ellos entraron en la amargura, se desilusionaron de Dios y además de todos esos acontecimientos que les rodeaban, eran rebeldes, contumaces. Por eso dice el escritor, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Todos nosotros podemos estar pasando por problemas difíciles, igual que estos creyentes a quienes se les dirige esta carta a los hebreos. Estamos a lo mejor teniendo necesidades en esta vida. Y eso nos lleva a angustiarnos, nos lleva a desesperarnos y nos lleva a lo que este pueblo hebreo sufrió y vivió, dudas. ¿Cuántos de nosotros no en medio de nuestros problemas, en medio de esa enfermedad tan angustiosa que podemos estar sufriendo, quizás estamos sin empleo? Quizás estamos en medio de un problema que no vemos solución. O la enfermedad que tenemos nos han dicho que no tiene forma de cómo sanarse. Tenemos problemas con la familia, con los hijos. Y esto nos lleva a desesperarnos, a desilusionarnos, a desanimarnos. Pero el autor le dice a estos creyentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si un cristiano no puede retroceder, no puede echarse para atrás, un cristiano no puede sentirse derrotado, sino somos de los que tenemos fe
para perseveración del alma. Por eso es necesario que nosotros pacientemente podamos esperar en la voluntad de Dios y podamos confirmarnos cada día en esta promesa que Él nos ha dado, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Sí, yo sé que hay momentos en nuestra vida que perdemos toda esperanza. Pero Dios no nos deja ni un momento solos. ¿Qué es nuestra esperanza? Son varias cosas que incluyen nuestra esperanza. Pues esperamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la resurrección de los muertos, el cielo nuevo, la tierra nueva. Ver el regreso de Cristo y estar en la presencia de Dios el Padre cara a cara. Y sobre todo, tener la vida eterna. Pero principalmente, creo que uno de los mayores anhelos que todos nosotros como creyentes, igual que la iglesia de todos los siglos tiene, es ver el regreso de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes lo anhelan. A lo mejor muchos decimos, sí, ya que venga Cristo, pero que se espere un poquito, ¿no? Que me deje vivir otro poquito. El retorno del Señor Jesucristo es la esperanza principal de nuestra vida como creyentes. Ahora sí es cierto que sufrimos muchas cosas, es cierto que los hebreos sufrieron muchas cosas, pero dice la Escritura que es fiel quien lo prometió. Y esta carta nos invita a la fidelidad a Dios, y esto nos hace referencia porque profesamos y tenemos una esperanza que consideremos segura y que Dios habrá de cumplir la promesa, y podemos estar completamente seguros de que Dios habrá de cumplir porque fiel es quien lo ha prometido. Las promesas que el Señor nos da es en base a esas esperanzas que se cumplirán y que serán cumplidas por Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Dios prometió y cumplió. Y ha cumplido a lo largo de la historia todas las promesas que Él ha dado. Por ejemplo, Él prometió un Salvador para el mundo en Génesis 3:15 y lo cumplió. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Sí es cierto, tardó. Pero cuando ya no había esperanza, cuando ya nadie pensaba que él pudiera tener un hijo, y que Sara tampoco podía concebir, se cumplió la promesa y Dios le dio un hijo. Y también Dios le prometió que de su descendencia había de tomar posesión de la tierra prometida. E Israel tomó posesión de la tierra prometida. A David, Dios le prometió que no faltaría quien se sentara en el trono de Israel. Y lo cumplió. Y podemos seguir mencionando un sinnúmero de promesas cumplidas. Nuestra fe debe de estar puesta en Dios, quien es capaz de cumplir sus promesas que Él ha hecho, ya que Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. La siguiente exhortación que este pasaje nos da es que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos llama la atención a fin de que tengamos en cuenta las circunstancias, riesgos y tentaciones y debilidades que cada uno de nosotros tenemos para que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas
obras. Y esto nos invita, pues, a considerarnos. A considerarnos todos nosotros, unos a otros. No debemos de juzgarnos. La situación de los creyentes judíos y gentiles siempre era muy difícil la situación, porque siempre los judíos se han creído una raza superior. Y todos dicen que sí es una raza superior. Y todo el mundo dice que son especiales. Bueno, fueron especiales. Fueron especiales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el pueblo especial somos nosotros. El pueblo especial de Dios somos nosotros, la iglesia. Bueno, ese era el problema que existía entre los hebreos, que los judíos se creían superiores a los gentiles y se consideraban, a los judíos se consideraban a los gentiles inferiores. Sé que hay muchos de nosotros como hermanos en la fe que también nos sentimos superiores a otros, ¿no? Yo no sé si es porque nos creemos más espirituales o porque tenemos más dones o porque tenemos ciertos dones particulares, especiales que el otro no tiene. Cristo murió por él como murió por mí. Y lo mismo lo ama a él que me ama a mí. Con mis escasos dones. Con mis pocos atributos que tengo. Al igual que aquel que tiene muchos atributos, al igual que aquel que tiene muchos dones, igual nos ama Dios a nosotros. Así que no tenemos por qué sentirnos ni nosotros inferiores, ni tampoco superiores. Todos estamos igual. No nos envidiemos, dice el apóstol, no nos envidiemos unos a otros, sino más bien debemos alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Seamos inteligentes, utilicemos nuestra inteligencia y nuestra espiritualidad para buscar mejores maneras de aumentar nuestras expresiones de amor para con los demás. Estimulémonos a las buenas obras. El amor genuino, hermanos, siempre se refleja en nuestro comportamiento. ¿Cómo te comportas con tu prójimo? A lo mejor delante de todos, ay hermano, ¿cómo estás? Pero por detrás, allá cuando estás en lo privado. El amor produce buenas obras. Dice la Escritura que el resumen de la ley, realizada por el mismo Señor Jesucristo, y como también lo dice Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las acciones llevadas a cabo por el amor al prójimo honran a Dios. Y creo que nuestra vida debe de ser continuamente para la gloria de nuestro Dios. El amor constituye una verdadera obediencia y cumplimiento de la primera parte del resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo nos llama más bien al mandamiento de amarnos unos a otros. Y dice, a nadie debáis nada, sino el amaos los unos a los otros. Y dice el apóstol, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Debemos amarnos. ¿Saben el amor que produce? Cultiva la fraternidad entre nosotros.
Y esa es precisamente la siguiente exhortación que nos hace. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A nosotros nos gusta ir donde nos aprecian, donde nos quieren, donde nos ven bien, donde nos tratan bien. Si tratamos mal a los hermanos de la iglesia, ténganlo por seguro que no sentirán ganas ni deseos de venir a la iglesia. La carencia del amor por Dios y por el prójimo resultará en el alejamiento de muchos creyentes al culto. Ahora, notemos bien que el miembro que abandona sus obligaciones sabiendo o debe saber que deserta de la comunión de los santos. Esta conducta ha prevalecido a lo largo de la iglesia de todos los siglos. Y esto se debe a que muchos han dejado de asistir a la iglesia del Señor y dejan de congregarse, porque verdaderamente puede ser por desánimo, pero puede ser también por maltrato. Por eso debemos nosotros amarnos. Dice el Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Para que podamos mantener la armonía de la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros, nos corresponde cultivar la unidad. Y esta unidad puede obtenerse si dejamos de agradarnos a nosotros mismos y buscamos el amar a nuestro prójimo, estimulándonos de manera firme al amor y a las buenas obras. Todos nosotros debemos poner todos los medios que sean posibles para no dejarnos de congregar y de esforzarnos a reunir a la iglesia de los creyentes a que vengan a alabar al Señor, pero por otra parte también para traer a los incrédulos a los pies de Cristo. Para que puedan decir aquellos que no creen en Jesús lo que decían los cristianos del primer siglo, o decían de los cristianos del primer siglo: mirad cómo se aman los unos a los otros. En el capítulo 9 de este libro, el escritor a los hebreos advierte a los destinatarios de este documento. Les advierte del peligro de seguir el ejemplo de los israelitas desobedientes, que vagaron por el desierto y se alejaron del Dios vivo. No permitamos que nuestro hermano o nuestra hermana se aleje de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra actitud hacia ellos. Juntos llevamos la responsabilidad y la tarea comunitaria de amarnos los unos a los otros. Tenemos la responsabilidad, puesto que somos el cuerpo de Cristo, de alentarnos unos a otros. Y tanto más, dice el apóstol, cuando ves que aquel día se acerca. Cristo va a regresar y pronto está por regresar. Aunque algunos dicen que se tarda, ¿no? Ya tiene cuántos años, ya tiene más de 2000 años que dijo Jesús que iba a venir y no ha regresado. Bueno, recuerden que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y el Señor no es que tenga por tardanza, como dice Pedro, su promesa
sino que más bien es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos vengan a servirle, y todos vengan a los pies de Cristo. Es importante estar preparados para esa hora. No sabemos qué día ni qué hora. ¿Recuerdan ustedes el mayordomo infiel que maltrataba a sus compañeros de trabajo? Y que cuando viene el Señor, lo encontró maltratando a sus semejantes. No nos vaya a encontrar el Señor haciendo lo mismo, sino debemos prepararnos, porque nosotros no sabemos la hora ni el día en que el Hijo de Dios regresará. Amados hermanos, el autor de Hebreos nos alienta a permanecer fieles a Cristo y nos desafía a amarnos, a mostrar ese amor, no de palabra, sino de hecho. Y nos insta a buscar la comunión con los santos en los cultos públicos. Así que mantengámonos firmes en nuestra esperanza, viviendo de acuerdo a los principios y ley que el Señor establece a través de las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga en esta